diferenciación entre los diferentes componentes corporales, ¿no? Y esos, aquí lo ejemplifico. Aquí vemos un corte axial que nos da una resonancia magnética y ver que aunque la misma persona tuviera el mismo peso, pues los elementos de ese peso pueden ser diferentes. Nosotros podemos ver arriba una imagen que nos muestra el cuádriceps y en este caso vemos un tejido adiposo importante en la periferia y a nivel central una masa muscular pues ya disminuida, atrofiada, y en el centro el hueso, ¿no? El fémur en este caso. Y abajo vemos ya una imagen donde la masa muscular de la misma persona, perdón, de una persona con parecida su edad, pero definitivamente ya con una condición diferente. La persona de arriba es una persona sedentaria, un hombre, 74 años, y la de abajo una persona que ha hecho ejercicio durante muchos años, ¿no? Vemos la masa muscular importante, casi nada de grasa. Entonces, aunque la persona tenga el mismo peso, pues los componentes corporales van a estar en diferentes proporciones. Y por eso es importante hacer la determinación de la composición corporal de una persona, ¿sí? En la manera de las posibilidades. El índice de masa corporal nosotros sabemos que es una relación, como ya mencioné, del peso con la talla al cuadrado. Y este es un indicador que fue hecho a mediados del siglo XIX por este autor, en este caso este físico, astrónomo, investigador, Lambert Adolf Jacques Quetelet, que incluso en alguna literatura, ya de algunos años atrás, podemos ver como el índice de Quetelet, ¿no? Y es un indicador que nos ha servido durante muchos años. Incluso hoy por hoy en salud pública se sigue utilizando para determinar que una persona o una población, mejor dicho, se encuentra, por ejemplo, la mexicana, ya en un nivel importante de obesidad, ¿no? Nosotros sabemos que el 75% de la población mexicana tiene entre sobrepeso y obesidad. Y este indicador es el que nos da ese valor. Este es un indicador que en términos generales es muy fácil de hacer, que la intención de ese indicador es, o cuál era la hipótesis de hacer ese indicador, es que a medida, como se menciona ahí abajo, a medida que la masa corporal aumenta, la medida de la altura aumentará al cuadrado, controlando obviamente ciertos factores como edad, indicador que en términos generales se llama de escalamiento corporal. Y ese concepto, que aunque no es muy sonado, es un concepto ya de hace muchos años, donde se cree que ciertos elementos corporales se van a escalar en función de, ya sea al cuadrado o al cubo, ¿sí? En función de otro elemento. Y en este caso, si la masa corporal aumenta, la estatura debería aumentar al cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando se desproporciona este aumento de la masa corporal? Pues obviamente este indicador va aumentando. Y esto nos puede dar una interpretación de aumento de energía corporal que vamos guardando. ¿Y cómo la guardamos? Pues como grasa en el tejido adiposo. Entonces, es un indicador bueno, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Y este concepto de escalamiento corporal es muy antiguo, que se ve plasmado en este índice de masa corporal, pero incluso ya hace muchos años se ha estudiado que incluso los animales, conforme más altos son, mayor es el tamaño del esqueleto, incluso de la masa muscular o sea, de los animales, ¿no? Para tratar de cargar o tener la posibilidad de poder cargar ese peso corporal que va aumentando. Por ejemplo, vean a los elefantes, ¿no? Son muy grandes y tienen
esqueletos y tienen soportes mucho mayores que otros animales más pequeños. Y eso también lo hemos podido corroborar en los seres humanos. Hace un par de años tuve la oportunidad de trabajar en este estudio con el doctor Steven Hainsfield, que para mí es una de las principales eminencias de composición corporal a nivel mundial, donde pudimos evaluar cómo se comportaba en un grupo, en una muestra poblacional de Estados Unidos, cómo se comportaba el esqueleto, ¿sí? Y la masa muscular de las personas en función de la estatura, ¿sí? Este concepto de escalamiento corporal. La hipótesis era, o la hipótesis fue, que la masa ósea y la masa musculoesquelética, sobre todo a nivel de las extremidades inferiores, aumentaban proporcionalmente a la altura. Y se pudo corroborar esta hipótesis, que obviamente ya se había visto, ya se había analizado en los animales, ¿no? Entonces, de aquí podemos ver que hay muchos indicadores de, a nivel corporal que pueden salir a partir de ese escalamiento de los valores propios de las personas. Y en este caso, el índice de masa corporal, ¿para qué nos sirve? Como muchos de ustedes ya saben, nosotros podemos hacer una relación entre este indicador con diversas situaciones de salud. Una de las que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico en muchas ocasiones es para ver si la persona tiene obesidad, por ejemplo. Y la obesidad, ¿cómo la podemos definir? Como la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Pero definitivamente nosotros con el índice de masa corporal, aunque sabemos que una persona sedentaria va aumentando de peso, muy posiblemente sea por aumento de tejido adiposo, pero no siempre es así. A nivel clínico, podemos en nosotros tener situaciones donde la persona esté aumentando de peso en función de retención hídrica, por ejemplo, con alguna situación patológica. Por ejemplo, una persona que hace ejercicio, no tiene que ser un deportista de alto rendimiento y que tiene mayor masa muscular, pues puede aumentar de peso y no es una condición que esté aumentando grasa corporal. Entonces, el índice de masa corporal definitivamente tiene ciertas limitaciones, hay que entenderlas nada más, hay que saber que existen otras formas de evaluar la composición corporal en las personas y nosotros, en función de las necesidades y posibilidades, hacer esta evaluación cuando sea necesario, ¿no? Y utilizar ya sea el índice de masa corporal o también podemos utilizar otro tipo de métodos para hacer la valoración de la persona. Nosotros sabemos que la obesidad tiene relación con múltiples condiciones patológicas, ya sea de manera crónica o incluso hoy por hoy hemos visto que hay muchas situaciones agudas que también pudiera estar relacionadas con la obesidad, ¿no? Hoy por hoy, ya había mencionado esto, el 75% de la población mexicana arriba de 20 años se ha visto que tiene sobrepeso y obesidad, y esto nos va a conllevar a muchas situaciones de alteraciones metabólicas, fisiológicas, y es muy importante poder hacer una valoración completa de una persona y no solamente hacer una valoración de su condición física a partir de una relación peso-talla, ¿ok? Esos son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2018 y que obviamente nos van dando una muestra de que la población mexicana, en términos generales, pues cada vez va aumentando de peso, ¿sí? Esta gráfica, me imagino que muchos de ustedes ya la han visto durante muchos años y simplemente la pongo para ejemplificar que cuando nosotros vamos aumentando de grasa corporal específicamente y con ello llegar a tener sobrepeso o obesidad, si este aumento es importante, pues podemos tener cada vez mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas. Si el índice de masa corporal va aumentando, va a haber una relación en función de alteraciones cardiovasculares, diabetes, etcétera, ¿no?
Y si el índice de masa corporal, por el otro lado, también va disminuyendo a situaciones ya de muy bajo peso, por ejemplo, de la persona, pues podemos tener alteraciones a nivel digestivo, pulmonar, etcétera. Entonces, el índice de masa corporal, como les he mencionado, ha sido de gran utilidad durante mucho tiempo, pero intentemos hacer una evaluación más completa de la persona. Y esto lo podemos hacer con diferentes tipos de métodos que más adelante veremos. Sabemos que el tejido adiposo no es un tejido inerte, no es un tejido que no tenga una función importante en el organismo, tiene una función muy importante, sobre todo a nivel endocrino. En este tejido se sintetizan diferentes elementos que van a regular incluso la presión arterial, van a regular factores de hambre y saciedad, van a producir ciertas citoquinas que son proinflamatorias, etcétera, ¿ok? Pero sobre todo tiene la secreción de dos elementos importantes, la leptina y la adiponectina, que en ellos me voy a centrar un poquito, ¿ok? Para intentar comprender por qué es importante determinar la cantidad de tejido adiposo que tiene una persona y no solamente tener la relación de peso-talla, como he mencionado. Eh, con respecto a las funciones que tiene la leptina y la adiponectina a nivel metabólico, nosotros sabemos que, a ver, viene por allá alguien gritando, voy a ponerme el micrófono porque se oye medio feo. A ver, disculpen las molestias, solo que ando aquí en casa y pues ya saben que todo se oye. Bueno. Entonces, sabemos que la leptina y la adiponectina tiene diferentes funciones a nivel metabólico. Comenzamos con el caso de la leptina. Sabemos que es un elemento que se va a secretar en el tejido adiposo y que va a tener una función importante, sobre todo a nivel cerebral. A nivel cerebral va a tener una función de intentar controlar la ingesta de alimentos. Sabemos que mientras más sea el tejido adiposo de la persona, va a haber mayor secreción de leptina, ¿no? Y esto, como efecto de retroalimentación, pues si hay mayor tejido adiposo, la leptina le va a decir a nivel cerebral, trata de controlar la ingesta de alimentos, ¿ok? Y tiene otras funciones importantes, sobre todo en el caso de crecimiento, en el caso de gasto calórico, va a aumentar el gasto calórico de las personas, va a tener un efecto en el control glicémico, en la reproducción, etcétera. Y también va a tener un efecto en el sistema inmune. Ahorita voy a hablar un poquito de esto, ¿ok? Y a nivel de adiponectina, que también se secreta en los adipocitos, sabemos que esta es una hormona que va a tener una función importante, sobre todo en la sensibilidad de la insulina, incluso las dos lo tienen. La adiponectina va a aumentar la oxidación de ácidos grasos libres a nivel muscular, a nivel hepático, va a tener igual el efecto de aumento de la oxidación de ácidos grasos libres, va a tener una disminución en el flujo, va a intentar esta adiponectina que el hígado no esté eh, liberando ácidos grasos libres, va a reducir la gluconogénesis y a nivel de otros tejidos, pues va a aumentar la utilización de glucosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos obesidad? Esta obesidad va a condicionar que estas dos hormonas pues tengan una síntesis de manera diferente. La leptina a nivel sanguíneo va a aumentar conforme tengamos un paciente con mayor tejido adiposo. Y en el caso de la adiponectina, va a haber una disminución de esta hormona. ¿Esto qué conlleva? Nosotros diríamos, bueno, es lo normal, que si la leptina tiene sobre todo una función a nivel de la ingesta de alimentos, pues eso sería un elemento controlador de el hambre de las personas. Pero ¿qué pasa? Nosotros recordemos que en muchas ocasiones hay una disminución de la acción o la actividad
de esta leptina a nivel cerebral, por una disminución de la sensibilidad. Y con ello, esta hormona pues no puede actuar de manera correcta. Por lo tanto, se tiende a elevar aún más porque incluso no tiene una acción a nivel donde debería estar actuando, a nivel cerebral. Y la adiponectina, conforme tengamos mayor obesidad o mayor contenido de tejido adiposo, va a disminuir de manera cotidiana. Entonces, en pocas palabras, vamos a tener una resistencia a la insulina, vamos a tener hiperglicemia con estas condiciones de obesidad. En muchas ocasiones es muy común encontrar en pacientes que tienen resistencia a la leptina y con ello, pues, todos los elementos que van a estar relacionados a la actividad normal de las personas, pues se van a ver alterados. ¿Ok? Y otra función que tienen estas hormonas es a nivel inmunológico. Nosotros sabemos que hoy la leptina, conforme se va aumentando, va a promover la elevación de estas citoquinas que son proinflamatorias. ¿Ok? Sabemos que en un paciente obeso, al tener en muchas ocasiones una resistencia a la leptina, pues definitivamente estas citoquinas se van a elevar. Y de manera común, al aumentar el tejido adiposo y disminuir la adiponectina, pues las citoquinas antiinflamatorias van a disminuir. Y esto tiene un efecto muy importante en el sistema inmunológico que hoy por hoy podemos ver relacionado con situaciones agudas, como las que hoy estamos presentando en ciertas condiciones, por ejemplo, en el caso del COVID. El COVID-19 es una situación aguda, infecciosa, eh, que hoy sabemos que tiene una relación muy importante eh, en función del tejido adiposo de las personas. Se ha visto que las personas que tienen obesidad tienen un mayor riesgo de tener una complicación importante al momento de tener la infección de el SARS-CoV-2, que es el virus que va a infectar a las personas y con ello provocar la enfermedad que es clasificada como COVID-19. Entonces, dentro de los aspectos importantes que hay que considerar hoy por hoy en una condición aguda es que esas personas obesas pues van a tener mayor riesgo de tener una complicación si son contagiadas, ¿sí? Nosotros sabemos que la obesidad está dentro de los 5 elementos de riesgo para tener un desarrollo peor en el caso de la enfermedad COVID-19, ¿no? Mientras más grandes somos, si somos hombres, si somos hipertensos, si somos diabéticos y si somos obesos además, pues el riesgo de contagio y el riesgo de tener algo más complicado, incluso el riesgo de muerte, pues se eleva aún más, ¿no? Nosotros vemos las estadísticas, incluso del mes pasado, según los Centros de el Control de Enfermedades de Estados Unidos, en el mes de marzo, más del 12% de los pacientes hospitalizados tenían afecciones subyacentes, en este caso, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, eventos cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Incluso en Italia, en marzo también, se pudo ver que el 10% de los pacientes fallecidos eran obesos. Entonces, vemos que la condición que se presenta en un paciente obeso, aunado a esta infección viral, pues se va a complicar aún más. Entonces, de aquí la importancia de poder hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico oportuno, que nos diga si la persona pues tiene un exceso de adiposidad o ese exceso de peso que tiene es dado por alguna otra condición, ya sea temporal, alguna retención hídrica o de masa muscular, ¿no? Hablando un poquito de esto, y ya para terminar esta parte introductoria, podemos ver que en términos generales, la obesidad per se presenta un estado crónico de inflamación, ¿sí? Que en términos generales es de bajo grado, pero que esta inflamación va a
tener una respuesta del sistema inmunológico anómala, ya sea este sistema inmunológico de la parte innata o de la parte adquirida, ¿no? Nosotros cuando tenemos una infección, sabemos que hay una primera respuesta innata dada por los macrófagos, dada por las células dendríticas que van a atacar a ese elemento exógeno. Y a partir de ello se va a crear una memoria que va a estar dada por cierto tipo de células, los linfocitos T, los linfocitos B, que nos van a dar una respuesta hacia dejar ya que la persona tuvo esa infección y poder tener una memoria inmunológica que nos pueda crear que no nos volvamos a enfermar, ¿no? Obviamente hoy en el COVID hay muchas cosas que no sabemos, pero en sí sabemos que la obesidad per se va a modificar la respuesta normal del sistema inmunológico. Y si además, que ya he mencionado, que la obesidad va a presentar una inflamación crónica, aunque sea de bajo nivel, si esto se junta en función de esta tormenta de citoquinas que se ha visto que tienen los pacientes que tienen COVID-19, pues obviamente el riesgo de muerte es mucho mayor. ¿Ok? A lo que se ha visto también es que ciertos elementos, cierto tipo de células que se encuentran en los pacientes obesos pueden condicionar a que el pronóstico en esta enfermedad pues sea eh, más riesgoso a la salud, ¿no? Hay ciertos fibroblastos, perdón, que se encuentran a nivel pulmonar y que se pueden transdiferencial, ese es el concepto correcto, en miofibroblastos, que sabemos que son ciertas células que van a condicionar de manera general la fibrosis pulmonar, ¿no? Y hemos visto que estos elementos se encuentran aumentados en el paciente obeso y por lo tanto el riesgo de tener una afección a nivel pulmonar pues se eleva en función de esta enfermedad COVID-19. Y si aunado a esto, la persona tiene una edad relacionada ya con el adulto mayor, pues la condición todavía se pone pues más fea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nosotros sabemos, y esto ya se ha mencionado, que el tejido adiposo va a tener la secreción de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Dadas por el propio aumento del tejido adiposo. Y si esto lo aunamos a lo que es la edad, pues definitivamente el riesgo de muerte aún es mayor. Sabemos que en la edad puede haber incluso un aumento en la resistencia de leptina que va a producir que la oxidación de los lípidos a nivel general pues se disminuya. Y también en el caso de la edad, sabemos que hay una disminución de la masa musculoesquelética y con ello va a tener cierta limitación de movimiento de la persona, con ello menor actividad física, menor gasto energético, mayor resistencia a la insulina y todo esto va a conllevar a un estado proinflamatorio que pues puede ser uno de los elementos que pueden estar provocando que los adultos mayores tengan mayor riesgo de mortalidad cuando se tiene este tipo de infección. ¿Ok? Entonces, aquí vemos dos elementos importantes de la composición corporal. El tejido adiposo y la masa musculoesquelética. Que este simplemente es un ejemplo de condición muy actual, muy de moda, o desafortunadamente, eh, donde esos dos elementos pudiera ser importante hacer una valoración correcta y no solamente dejar la valoración en el peso de la persona que está en relación a la talla, que si bien nos va, se puede hacer. ¿Sí? Entonces, aquí vemos dos elementos importantes y hay muchos ejemplos para hablar de ellos. Aquí me estoy enfocando un poco más al aspecto clínico, pero definitivamente eso lo podemos ver. La importancia de valorar la masa muscular puede ser a nivel deportivo, puede ser a nivel de progresión de otro tipo de enfermedades, incluso por salud. Casi siempre nos enfocamos en cuánta grasa tiene la persona, pero
la masa muscular es muy importante, sobre todo en el caso ahorita del ejemplo del adulto mayor, porque si la masa muscular está disminuida, la movilidad, incluso la independencia de las personas, pues va a estar disminuida también. Hay condiciones donde se eleva el tejido adiposo y disminuye la masa muscular, como por ejemplo la obesidad sarcopénica, que también es importante considerar. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos poner en la mesa para decir que es importante la valoración de estos dos tejidos, tejido muscular, tejido adiposo. Incluso, como mencionaré más adelante, hay un tercer tipo de tejido que sería importante determinarlo, como es el tejido esquelético, y que va más allá de solo ver la densidad mineral ósea, que nos sirve definitivamente para ver si una persona tiene osteoporosis, osteopenia, pero eso a nivel deportivo también nos puede ayudar mucho. Y todos esos tres elementos, por ejemplo, que he mencionado, que son importantes, pues parte de la composición corporal y que no debemos de dejarlos de lado. Si hay la posibilidad de hacer una valoración completa, definitivamente sería lo ideal, ¿no? Entonces, después de tener esta introducción hacia la importancia de valorar la composición corporal, vamos a definir este elemento. ¿Qué es la composición corporal? Es la suma de los diversos elementos, tejidos y sistemas que conforman el cuerpo humano. Definitivamente hay muchos elementos que van a conformar a las personas, a todos nosotros. Yo creo que en salud y sobre todo relacionado a lo que es nutrición, eh, sobre todo relacionado a nutrición, pues esos tres elementos que pongo, yo creo que son los más importantes, ¿no? El tejido adiposo, tejido muscular y el tejido óseo, ¿no? Aquí podemos también, pudiéramos poner el agua corporal, que es muy importante valorarla o estimarla a nivel clínico, sobre todo cuando hay una condición patológica, pero definitivamente esos tres yo creo que son de los más importantes que debemos de contemplar en la valoración. Hay un parteaguas, para mi punto de vista, del análisis de la composición corporal a partir de la publicación de este artículo de revisión. Este artículo en muchas ocasiones se menciona cuando hablamos de composición corporal, que aunque aquí lo estoy tratando de resumir en unos cuantos minutos, pero es un tema muy, muy amplio, que la composición corporal va a variar en función de género, de edad, de condiciones patológicas, de condiciones fisiológicas, si la persona está embarazada, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio, pero que si nosotros nos enfocamos a lo básico, hay una propuesta de analizar la composición corporal que es dado por esta serie de autores que salió en los años 90, donde hacían una propuesta de poder analizar a una persona, a la misma persona, por ejemplo, desde 5 puntos de vista diferentes, ¿sí? Que aquí los vamos a abordar. En nivel 1, ¿sí? Es analizar a la persona desde un nivel atómico, desde un nivel muy básico, donde hay 6 elementos principales en el cuerpo que van a constituir el peso de la persona: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿sí? Y que si nosotros fuera necesario saber cuántos gramos de carbono tiene una persona para poder establecer un esquema de alimentación y ejercicio, pues tendríamos que analizarlo a este nivel. Existen técnicas que analizan a este nivel. No son de uso común, son sobre todo de investigación, pero se pudiera analizar a este nivel. El nivel 2 es un nivel que definitivamente nosotros usamos mucho, ¿sí? Que aquí los autores hicieron la propuesta de analizar a la persona en función de sus principales moléculas, como son grasa, proteínas, minerales óseos, agua, incluso glucógeno, ¿sí? Y que a este nivel nosotros hay muchas técnicas que usamos comúnmente y que nos dan ciertos valores que pudieran entrar a este nivel. Definitivamente
no nos hacen una división muy franca de todos los elementos, pero sí nos dicen cuáles son los elementos lipídicos y cuáles son los no lipídicos, ¿sí? O masa grasa y la masa libre de grasa, que son los conceptos que normalmente utilizamos, ¿sí? Que más adelante hablaré un poquito de ello y que en muchas ocasiones son las técnicas utilizan la evaluación a este nivel comúnmente, ¿sí? Y es el que más usamos. El nivel 3 hace una división del cuerpo en función de sus principales células, que tampoco es muy empleado, pero el nivel 4 en muchas ocasiones sí lo usamos para analizar la composición corporal. Analizamos a partir de los principales tejidos del cuerpo. Analizamos, por ejemplo, el tejido adiposo, que en términos generales, ¿cuál sería la diferencia con la masa grasa? Que la masa grasa, entendiendo esta principalmente como reserva energética, que serían los triglicéridos, estos triglicéridos estarían contenidos dentro las células del tejido adiposo, de los adipocitos, ¿ok? Entonces, no es lo mismo analizar una masa grasa que un tejido adiposo. Definitivamente son conceptos diferentes y hay que entender cuando estemos utilizando una propuesta de análisis, ¿qué nos está dando esa propuesta de análisis? Si la masa grasa o el tejido adiposo. Si nosotros queremos determinar el tejido musculoesquelético, definitivamente tendríamos que analizar a este nivel, porque en el nivel 2 no podemos determinar la masa muscular. Podemos hacer interpretaciones. Definitivamente, ¿dónde se encontraría la masa muscular? Pues a nivel de la masa libre de grasa. Y si la masa libre de grasa disminuye, ¿cuál es uno de los principales tejidos que se puede disminuir o alterar? Pues puede ser el tejido adiposo, puede ser agua, pero bueno, aquí es donde va nuestra interpretación clínica. Entonces, si nosotros queremos analizar específicamente tejido musculoesquelético, pues tendríamos que analizar a nivel 4 y utilizar técnicas que nos midan este nivel. También podemos analizar el cuerpo como un todo, hacer una valoración del cuerpo, podemos hacer ciertas divisiones, cabeza, tronco, extremidades, pero definitivamente podemos hacer una valoración del cuerpo completo. Entonces es ver a la misma persona desde diferentes puntos de vista. Yo creo que hoy por hoy el nivel que más se utiliza para hacer la valoración de las personas, sobre todo a nivel clínico, es a nivel 2, donde obtenemos la masa grasa y la masa libre de grasa. Y ahorita voy a enfocarme un poquito en ello. Si nosotros vemos esta imagen, podemos ver que se hace una división de diferentes elementos, de diferentes compartimentos. Aquí nos menciona grasa y masa libre de grasa, que aquí podemos entender que estamos midiendo a la persona a nivel molecular, nivel 2. En la masa libre de grasa, ¿qué está contenido? El agua corporal agarrando el cuerpo como un todo, ¿sí? Y que esta agua la podemos incluso hasta subdividir en dos elementos, el agua extracelular y el agua intracelular. Principalmente el peso de la persona tiene más agua intracelular que extracelular. Pero si nosotros pudiéramos diferenciar entre estos dos elementos y que el agua intracelular disminuya y aumente el agua extracelular, ¿qué interpretación le estaríamos dando? Si disminuye el agua intracelular, pues definitivamente podemos entender que puede estar disminuyendo la masa celular de las personas. ¿Cuál es esta? ¿O cuál es el tejido que más se puede alterar? Pues la masa musculoesquelética. Y en una condición de estrés fisiológico, dado por alguna condición patológica, pues es muy común ver esto. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con cáncer, etc. Entonces, analizar el agua corporal, incluso hacer una subdivisión de los elementos, también nos pueden dar interpretación de la condición fisiológica de la persona. Incluso si nosotros vemos que la masa libre de grasa tiene una pequeña parte de los lípidos del cuerpo, ¿cómo podemos entender esto? Nosotros, muchas de las técnicas que vamos a utilizar para hacer una estimación de la composición corporal, nosotros no medimos la composición corporal, la estimamos, va en función de que estamos estimando sobre todo a los lípidos que son no esenciales. ¿Por qué no esenciales? Porque nosotros los biosintetizamos y de manera en cantidades importantes, sobre todo los triglicéridos, ¿ok? Pero hay otros lípidos que no sintetizamos, que tenemos que consumirlos con los alimentos,
¿sí? Que son los lípidos esenciales que estarían en esta pequeña parte, ¿sí? Y que los vamos a considerar dentro de la masa libre de grasa, porque esta es una pequeña parte de todos los lípidos del cuerpo. Y las técnicas que van a medirnos, masa grasa y masa libre de grasa. Pero la masa grasa se va a enfocar principalmente a la grasa que está como reserva energética, o sea, los triglicéridos que tenemos almacenados en el tejido adiposo, ¿ok? Las técnicas que usamos comúnmente no nos dan una estimación de la grasa que está a nivel del sistema nervioso central, a nivel de membranas celulares, etcétera, ¿ok? Y hay otros elementos que van a constituir esta masa libre de grasa, como proteínas, ¿sí? Que se encuentran principalmente a nivel de masa musculoesquelética, carbohidratos, minerales óseos, etcétera. Entonces, de estos elementos, ¿cuáles son los que más se pueden modificar en una se pueden modificar de manera aguda en una situación como un proceso de deshidratación? Pues el agua. En un proceso de desnutrición, que pueden pasar unos días y ya estamos perdiendo masa muscular, pues las proteínas totales del cuerpo, entendiendo masa musculoesquelética. Entonces, si la masa libre de grasa disminuye, podemos entender que puede estar disminuyendo la masa musculoesquelética. Aquí es donde viene ya todo el conjunto de cosas que tenemos que analizar para poder dar esta conclusión. Tenemos que hacer una evaluación a nivel ya de otros elementos, a nivel de fármacos que estén tomando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y la masa libre de grasa, ¿por qué es importante analizarla? Porque, bueno, ya hemos mencionado que conlleva sobre todo la masa musculoesquelética de las personas y en condiciones de patologías, en ciertas condiciones fisiológicas, pues se va a ver alterada. Pero la masa libre de grasa hay que tener en cuenta que también es un indicador del progreso de la edad de la persona. Nosotros sabemos que esta es una imagen muy, muy usada en muchas presentaciones, donde conforme va pasando la edad, la grasa de las personas puede ir aumentando, ¿sí? Y va disminuyendo sobre todo la masa libre de grasa. Y aquí podemos ver que la parte donde dice agua intracelular va disminuyendo. ¿Por qué? ¿Qué podemos dar de esta interpretación? Que va disminuyendo el agua que está a nivel de masa musculoesquelética. Entonces, por eso podemos entender que conforme somos más grandes de edad, nuestra masa muscular disminuye y la grasa corporal puede aumentar. ¿Ok? Y también en relación a la masa libre de grasa, ¿por qué es importante determinarla? Porque sabemos que es un compartimento que va en el consumo energético de las personas, va a tener la mayor importancia hacia el consumo de energía que podemos tener. Incluso si nosotros pudiéramos hacer una diferenciación de la masa libre de grasa pero a partir de órganos, recuerden que estos órganos principalmente van a estar contenidos en la masa libre de grasa. Nosotros podríamos ver que los que más nos consumen energía son ciertos órganos vitales, obviamente el corazón, obviamente los riñones, el cerebro, pues cuando estamos estudiando, trabajando, pues nos dan mucha hambre porque definitivamente nuestro cerebro va consumiendo más energía. Pero los que menos nos van a consumir energía es el tejido adiposo y en un estado de reposo, la masa muscular. Entonces, los otros elementos, como los órganos, ya los tenemos en tamaño, en una predisposición genética. No podemos modificarlos en tamaño. O sea, nadie va a hacer que crecer su corazón para tener mayor gasto calórico. ¿Ok? Pero sí podemos hacer crecer la masa musculoesquelética, pero tampoco va a haber un incremento importante. Si alguien llega a incrementar 2 kilos de masa muscular, pues va a tener unos 26 kilocalorías de más por cada kilo de masa muscular que aumente, ¿no? Entonces, mucho del consumo energético que es dado a partir de la masa libre de grasa es a partir de lo que ya tenemos de predisposición genética. Por eso, si nosotros analizamos a personas de la misma edad, de la misma talla, del mismo peso, pudiéramos ver que a partir de un análisis de calorimetría indirecta, esas personas, dos o tres con las mismas condiciones, el gasto de energía en reposo va a ser diferente en cada una de ellas. ¿Ok? Porque hay condiciones que van a hacer que tengan cierto gasto de manera individual. Por eso, incluso
la estimación del gasto energético de una persona a nivel basal, cuando usamos alguna fórmula estimativa, pues eso hacemos, hacer una estimación, que sería lo más adecuado, agarrar elementos ya biológicos, como el consumo de oxígeno, que sabemos que tiene una relación directa con el gasto energético de las personas, ¿ok? Y ese gasto energético está dado principalmente por la masa libre de grasa. Y si nosotros viéramos, hablando ya de los lípidos del cuerpo, en un nivel de 2 compartimentos, podríamos poner esta imagen para representar que hay incluso dentro de la grasa del cuerpo diferentes niveles de almacenamiento y de tipos de grasa, ¿no? A nivel de tejido adiposo, principalmente nosotros ¿qué vamos a tener? Grasa en forma de triglicéridos. Pero recordemos que el tejido adiposo también tiene otros elementos proteicos, minerales, tiene agua. Entonces, no todos los elementos del tejido adiposo van a ser elementos grasos, ¿sí? Tenemos ahí un núcleo, tenemos mitocondrias, tenemos el citoplasma, etcétera, ¿ok? Entonces, del tejido adiposo, si nosotros analizáramos la grasa, siempre teníamos un valor inferior en masa grasa si lo comparamos con el tejido adiposo tal cual. Siempre los valores de masa grasa, si nosotros estuviéramos analizando a 2 compartimentos a nivel 2 molecular, saldría inferior que si analizáramos al tejido como tal, ¿sí? Y nosotros sabemos también que hay grasa contenida en otros órganos. En otros órganos a nivel fisiológico normal, en un deportista, ¿sí? Como una adaptación va a tener grasa a nivel de fibras musculares, ¿sí? O en un órgano a nivel, por ejemplo, a nivel graso, un hígado graso, pues igual va a tener almacenamiento de grasa. Pero esta grasa, como ya he mencionado, no es la totalidad de los lípidos. Hay grasa que va a estar contenida a nivel del sistema nervioso central, a nivel de células, de membranas celulares, y que las técnicas que comúnmente utilizamos nos determinan masa grasa o tejido adiposo, que es lo que normalmente vamos a analizar con las técnicas que comúnmente podemos encontrar en el mercado. Y esto es para ejemplificar lo que anteriormente estaba mencionando. Si nosotros medimos masa grasa, es lo que se encuentra dentro de los adipocitos como reserva energética, triglicéridos. Pero si hablamos de tejido adiposo, estamos hablando ya de un grupo de células, ¿ok? Que siempre los valores de masa grasa nos van a dar menos valor que el valor de tejido adiposo. Entonces, ya entrando en una segunda parte de la presentación, ¿qué métodos podemos utilizar para valorar la composición corporal? A nivel científico, podemos encontrar muchos métodos. Definitivamente podemos encontrar métodos que son con una base física, química, con una base donde vamos a utilizar la determinación de volumen corporal, etcétera. Entonces, en la literatura y incluso en el mercado, si quieren verlo de alguna manera, van a encontrarse con muchos métodos corporales. ¿Y cuál es mejor o cuál es peor? Pues en función de que nosotros hagamos bien la utilización de algún método, pues puede resultar mejor que otros, ¿no? Si los empleamos de manera incorrecta, pues vamos a tener datos que no son representativos de la persona y no podemos incluso comparar los resultados de la misma persona en diferentes momentos. Entonces, si nosotros hacemos protocolos de valoración, pues vamos a tener valores que pueden ser una buena estimación de la composición corporal de la persona. El único método directo que nosotros podemos usar para valorar la composición corporal es agarrar a una persona, cortarle los brazos, las piernas, quitarle la piel, la grasa, el músculo y pesar por tejidos, ¿no? Eso sería lo único directo para medir composición corporal. Esto nosotros no lo vamos a hacer porque pues cuando estamos en nuestros 5 sentidos, pues no lo vamos a valorar, ¿no? Hay algunos estudios, bueno, un estudio muy famoso de cadáveres de Bruselas que ha sido lo más parecido a valorar o medir la composición corporal de manera directa, ¿no?
Pero todos los demás son métodos indirectos y doblemente indirectos. Indirectos porque muchos de ellos miden la densidad de la persona y a partir de ellos sacan masa grasa y masa libre de grasa, o métodos doblemente indirectos que vienen a partir de ecuaciones matemáticas que se han hecho, ¿no? Los métodos indirectos normalmente se clasifican como métodos de laboratorio, porque muchos de ellos no son portátiles, son muy caros y a veces incluso inaccesibles, ¿no? Muchos podemos encontrarlos en hospitales y que en nuestra vida común, dando una consulta, no lo vamos a tener. Pero los métodos doblemente indirectos son métodos que se pueden llamar también de campo, son más accesibles en muchas ocasiones, muchos de ellos son portátiles, y que podemos tenerlos, ¿no? Cualquiera que ustedes quieran utilizar, pueden, tienen que usar un protocolo para hacer una buena medición, ¿sí? Hay equipos muy sofisticados como de pletismografía por desplazamiento de aire, ¿sí? Que es como una cápsula a nivel comercial, se llama BotPot, y que, bueno, nos da masa grasa, masa libre de grasa. La absorcionometría dual de rayos X, que comúnmente lo utilizamos para valorar si una persona tiene eh, osteoporosis, ¿sí? Ya métodos más actuales y más, que incluso en México no han llegado, el escaneo a partir de un equipo en 3D, ¿sí? Que nos da el volumen de la persona y con ello sacamos masa grasa, masa libre de grasa. Y otros que son muy comunes, bioimpedancia y antropometría, ¿no? Voy a poner solamente dos ejemplos que posiblemente los puedan encontrar en un hospital, posiblemente, y que les puede dar una buena interpretación, sobre todo intentando valorar esto que les he mencionado. Masa grasa, masa muscular y tejido óseo. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito, rápidamente, de absorcionometría dual de rayos X y de bioimpedancia eléctrica. En el caso del primero, comúnmente lo vamos a abreviar como DEXA. Sabemos que es uno de los, en la técnica, el gold estándar para determinar la densidad mineral ósea de los pacientes y con ello determinar si una persona tiene osteoporosis, tiene osteopenia, pero también ciertos equipos nos van a dar una valoración de la composición corporal. Esos equipos consisten en una cama, ¿sí? Que está donde vamos a recostar a la persona. Abajo de ello va a tener un generador de rayos X. Esta cama se va a mover y a partir de ello se va a venir un escaneo, ¿sí? Esta cama se puede mover solo en una posición o puede hacer varios movimientos dependiendo del tipo de lápiz que tenga el equipo, ¿sí? Ya sea en abanico, o el haz viene en forma de lápiz, es una sola emisión de rayos X. Y aquí arriba tenemos lo que es lo que va a detectar los rayos X que van a pasar por el cuerpo y esos rayos X van a tener una dispersión en función de la densidad de los tejidos, ¿sí? Y a partir de ello vamos a tener valores de composición corporal. Ese es un ejemplo de los resultados de una persona que ha sido analizada con DEXA para analizar su composición corporal. ¿Qué podemos ver? Que tenemos masa grasa, ¿sí? En porcentaje. Y tenemos masa libre de grasa, que aquí lo vamos a abreviar como Lean, más contenido mineral óseo, ¿sí? Estos dos elementos, magro y el contenido mineral óseo, van a conformar la masa libre de grasa. Si nosotros dividimos estos dos, los separamos, podemos tener un elemento que no tiene hueso, más el contenido mineral óseo, que sería el hueso. ¿Ok? O un tejido magro suave y el contenido mineral óseo. Entonces, ese es un elemento que puede darnos una valoración a nivel de dos compartimentos. Si nosotros dividimos estos dos, pueden ser más compartimentos desde el punto de vista que lo vean, pero es una técnica que nos puede dar esta composición corporal cuando mandemos a un paciente a que vean si tiene osteoporosis o tiene osteopenia en el hospital, ¿no? Y hay indicadores que son muy interesantes a analizar, que incluso a partir de esta evaluación podemos sacar si un paciente tiene obesidad sarcopénica, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico
de si una persona va disminuyendo masa muscular. Vean que aquí da una división por segmentos del cuerpo, ¿sí? Brazos, tronco, piernas, cabeza, ¿ok? Sí, hay un indicador que se llama eh, índice de masa musculoesquelética, que ahorita lo vamos a abordar, y que con ese indicador dado a partir del DEXA podemos determinar si una persona tiene obesidad sarcopénica, entendiendo por esta obesidad sarcopénica como una condición patológica donde hay un aumento del tejido adiposo y una disminución al mismo tiempo de la masa musculoesquelética, ¿ok? Y esto pues es dado por estos dos elementos. Y hay equipos de DEXA que también tienen un mapeo por colores, que también nos puede dar algo visual, ¿sí? En este caso, el azul representa el hueso, ¿sí? La parte roja va a representar la masa magra suave, o sea que no tiene hueso, y la parte amarilla, la grasa, ¿sí? Y hay otros equipos de otras marcas, ¿sí? Que el verde representa un bajo porcentaje de grasa, que es muy cercano al tronco, al hueso, mejor dicho, ¿sí? El amarillo, un nivel medio de grasa, que puede ser grasa que puede estar en órganos incluso, y el rojo representa un alto contenido de grasa. Ya hasta los equipos nos dan algo visual para poder incluso hasta mostrárselo a los pacientes. Y ya les había mencionado este índice, el índice de masa musculoesquelética, que ¿cómo se saca este índice? Es la ASM, que sería la suma de la masa libre de grasa del esqueleto apendicular. Recordemos que el esqueleto apendicular es el esqueleto que está en las extremidades superiores y inferiores, ¿sí? Entre la talla en metros al cuadrado. ¿Por qué podemos utilizar este indicador? Porque recordemos que a nivel de extremidades, nosotros, si viéramos un corte axial de una resonancia magnética, pudiéramos ver en medio hueso, a nivel del segundo tejido masa muscular y el tercer tejido grasa. La masa libre de grasa que representaría, ¿sí? Del esqueleto apendicular. Si nosotros quitamos la masa libre de grasa y solo valoramos la de las extremidades, no del tronco, no de cabeza, si quitamos en este corte la grasa periférica, tenemos masa libre de grasa, ¿sí? Y esta masa libre de grasa principalmente está dada por músculo. Entonces, si este indicador baja, podemos entender que la masa libre de grasa del esqueleto apendicular pues va disminuyendo y con ello poder dar el diagnóstico de sarcopenia. Y eso es muy utilizado a nivel internacional con diferentes puntos de corte dependiendo de la asociación, de la referencia, pues un indicador que podemos utilizar para analizar estos dos elementos, ¿sí? Incluso tres elementos, hueso, grasa y músculo. Y ya para finalizar esta presentación, de manera muy rápida voy a hablar de la bioimpedancia eléctrica, que sabemos que es un método de análisis de la composición corporal que va en función de la conductividad de la corriente eléctrica que pueden tener, que se puede dar a partir de nuestros tejidos, ¿sí? Y que eso va a darnos ciertos valores que nos pueden dar una interpretación. Imagínense que a una persona, por un lado del cuerpo, ¿sí? Vamos a no, no causa ningún daño en la persona, ¿sí? Y por el otro lado, se va a detectar cuánta corriente eléctrica se aplicó. Entonces, prendemos los switch, ¿sí? Ponemos en on y vemos que cierta cantidad es aplicada, pero cierta cantidad es detectada, que es menor. ¿Por qué esta diferencia? Porque el cuerpo va a crear cierta oposición al paso de la corriente. Y esta oposición al paso de la corriente va en función de los tejidos corporales. Hay ciertos tejidos que nos van a crear mayor oposición, por ejemplo, la grasa, el hueso, ¿sí? Y eso nos va a dar un valor de impedancia, que es la oposición mayor de impedancia mayor, ¿sí? Y hay tejidos, por ejemplo, los que tienen mucha agua, que el paso de la corriente es mucho más rápida. Entonces, si una persona es musculosa, va a tener mayor agua corporal, la oposición al paso de la corriente va a ser menor. Y a partir de ello vamos a tener valores de impedancia y de los elementos que constituyen a la impedancia, ¿sí? La resistencia y la reactancia. Entonces, la impedancia eléctrica la podemos definir
como la oposición al paso de la corriente dada a partir de los tejidos biológicos. Y esta impedancia eléctrica está constituida por dos elementos, la resistencia y la reactancia. La resistencia, que representa casi la totalidad de la Z, de la impedancia, es la dificultad que presentan los tejidos corporales al paso de una corriente eléctrica, medida en ohms. Si nosotros pusiéramos un tejido adiposo, le pusiéramos corriente eléctrica, sí, pusiéramos una lupa, veíamos que el propio tejido va a crear cierta dificultad para que pase la corriente. Y la reactancia, XC, es en menor proporción la acumulación temporal de las cargas sobre las membranas celulares. Si hiciéramos lo mismo, veríamos que la carga, pum, se pega un momentito, obviamente son a ojo, a simple vista esto no lo vemos, ¿sí? Se pega, suelta, se pega, y ahí eso va creando lo que es la impedancia en términos generales. Y estos dos elementos los tenemos que meter en una ecuación. Ecuaciones hay muchas, formuladas y validadas en diferentes poblaciones a nivel mundial. Para mexicanos hay, para españoles, para lo que ustedes quieran. Esa es una técnica muy empleada, ¿sí? Y nosotros tendríamos que utilizar una técnica para determinar una fórmula que haya sido validada en la población que queramos usar de manera ideal, para valorar cualquiera de los elementos que les pongo acá. Agua corporal, tejido musculoesquelético, masa libre de grasa, hueso, etcétera. ¿Ok? Equipos. Equipos vamos a encontrar mucho en la literatura, perdón, en el mercado. Vamos a encontrar equipos que van a tener 4 electrodos, por ejemplo, 2 donde se va a introducir la corriente eléctrica y 2 por donde se va a detectar la corriente eléctrica. Normalmente son equipos estos que tienen electrodos mano-pie, son equipos de investigación que hay en hospitales, por ejemplo, ¿sí? Pero los más comunes que vamos a encontrar en un consultorio, en algún lugar donde nos hagan una valoración, un gimnasio, por ejemplo. Son equipos donde el paso de la corriente va de pie a pie o de mano a mano, donde estos definitivamente son de los menos usados por la imprecisión que pueden tener en sus resultados, ¿no? Esos equipos los vamos a clasificar como tetrapolares. Y hay los octapolares, que el paso de la corriente ya va a partir de electrodos que van en la parte superior y por otro lado van a salir en la parte inferior, ¿no? Y tienen 8 electrodos, 2 mano izquierda, 2 mano derecha, 2 pie izquierdo, 2 pie derecho. Y ya hay equipos incluso muy sofisticados que nos pueden dar muy buenos resultados, pero que pues obviamente mientras más precisión tengan, pues más caros van a ser, ¿ok? Otra cosa que podemos valorar de la bioimpedancia eléctrica es el paso de la frecuencia eléctrica que aplica el propio equipo. Eso es algo que ya está determinado propio por el equipo. La frecuencia de la corriente eléctrica sería como, por definirlo de alguna manera, como la intensidad a la cual pasa la corriente eléctrica por nuestro cuerpo, para decirlo de alguna forma que se pueda entender. Hay frecuencias bajas que pueden ser desde 1 kHz, 5 kHz, 50 kHz, que es lo más común, hasta frecuencias muy altas de 500 kHz o 1000 kHz, ¿sí? Las frecuencias altas, el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Se va a dar a nivel intracelular incluso, pero el paso de las corrientes de las bajas frecuencias va a ser a nivel extracelular. Entonces, los equipos como vamos a ver más adelante, los equipos de bioimpedancia eléctrica nos pueden dar un valor de agua intracelular y extracelular algunos equipos. Si nosotros queremos que nos den valores de agua intracelular y extracelular, tenemos que buscar equipos que tengan altas frecuencias. Y con ello podemos sacar valores como la interpretación, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal crónica que aumenta su agua extracelular y disminuye su agua intracelular, podemos suponer que está disminuyendo masa muscular. ¿Ok? Ese es meramente un ejemplo de una marca, no vean el nombre, muchos de ustedes la identifican, pero es para que ustedes vayan viendo como ejemplo la diversidad de indicadores que nos pueden dar algunas marcas. Yo creo que esta es un equipo que nos da muchos indicadores, algunos de ellos no sabemos incluso de dónde salen, cómo son los parámetros de determinación, porque las marcas lo manejan como
algo propio, algo patentado y no nos dicen cómo hacen la determinación, ¿no? Pero podemos ver que algunos equipos nos dan agua intracelular, extracelular, proteínas, minerales y masa grasa, por ejemplo, ¿sí? Podemos ver que incluso nos dan hueso, pero este hueso no es el peso del esqueleto, no vayan a confundirlo, es un valor similar al contenido mineral óseo que también podemos determinar en el equipo de DEXA, pero si nosotros queremos determinar el contenido mineral óseo, la valoración por DEXA es el gol estándar, no con bioimpedancia. Oye, Podemos ver, Fer, ¿sí? discúlpame que te interrumpa un momentito. Tenemos aquí un par de preguntas en el chat, entonces Ajá. no sé si las podamos contestar. Eh, O la dejamos pues, al final y ya me ya, voy para bueno, las ok, regreso si quieren para las diapositivas. ¿Sí? ok, Ya falta poquito. ok, ok, sale. En el caso de la masa musculoesquelética, el equipo de bioimpedancia también nos puede dar ese valor, nos da la grasa corporal en kilogramos, nos vuelve a repetir ese valor. Y hay valores, por ejemplo, que no sabemos cómo lo determinan. Si alguien lo sabe, pues por favor que lo comente. Este, el índice cintura-cadera. Normalmente el índice cintura-cadera es una determinación del valor de la circunferencia de cintura entre el valor de la circunferencia de cadera, ¿no? Pero aquí nos da, en esos equipos no se meten esos valores de circunferencias, pero nos da un índice. ¿Cómo sale? ¿Quién sabe? Porcentaje de grasa, índice de masa corporal, es una forma muy simple, ya sabemos. Nos da una diferenciación por extremidades también, ¿sí? De la masa magra, ¿sí? Y hay valores propios de la marca que nos da un balance corporal. ¿A qué se refiere? Pues en muchas ocasiones no sabemos, ¿sí? Fuerza, diagnóstico de obesidad, eso es muy simple. Entonces, hay indicadores que sí nos van a servir y otros que definitivamente solamente cuando hacemos un comparativo de la persona con ese mismo equipo, podemos hacer, si hacemos un protocolo de medición, podemos hacer un comparativo. Si usamos dos valores de marcas diferentes, eso no nos va a servir, ¿va? Entonces, bioimpedancia eléctrica es uno de los equipos o de las técnicas que más equipos tienen a nivel comercial y que muchas de ellas tienen otros indicadores que otras marcas no manejan. Entonces, nomás hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y ya vamos a hablar de dos indicadores muy rápidos, ya para finalizar, que son a partir de bioimpedancia eléctrica, que uno de ellos es el ángulo de fase. No todos los equipos lo da, pero si por allá lo ven, el ángulo de fase es una relación entre los valores de resistencia y reactancia. A partir de ello, se va a crear un arco tangente y vamos a tener un vector. Este vector, pues obviamente el ángulo que se crea nos da una interpretación. Este ángulo de fase evalúa la integridad de las membranas celulares, ¿sí? Y en función, obviamente, del el agua que hay a nivel extracelular e intracelular. Se utiliza mucho para ciertas enfermedades crónicas y que tiene una relación indirecta con el estado de inflamación celular, que se ha podido ver que valores altos del ángulo de fase nos da un estado adecuado de un estado adecuado de membranas celulares. Por ejemplo, una persona sana va a tener alrededor de un ángulo de 6, 7, ¿sí? Un deportista va a estar 8, pegado a 9. Mucha masa muscular, en teoría, tejido sano. Y una persona en condiciones patológicas va a estar muy pegado a 5, incluso abajo de 5, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, esto puede ser un riesgo de mortalidad, ¿sí? Y el último indicador, que algunos equipos nos dan de bioimpedancia, no todos, es este análisis de vectores de bioimpedancia eléctrica, que ese es un indicador que fue creado en Italia por el doctor Anthony Piccoli, ¿sí? A principios de este siglo, y que nos da una idea de cómo se va a comportar incluso también la relación entre resistencia y reactancia, pero no solamente viendo el ángulo, sino el largo del vector. Aquí podemos ver ciertas elipses que nos pueden decir cierta interpretación del estado de la persona. Si se encuentra en ese 50% de la elipse, podemos decir que es un estado de salud. Pero conforme se va alejando
de este 50%, pues vamos a tener una condición que es ajena al estado normal de salud. Si está para arriba, podemos ver deshidratación. Si está para abajo, retención hídrica. Si está a la izquierda de este eje largo, podemos ver atletas, obesos o mayor contenido de tejidos blandos. Y si está hacia la derecha, menor contenido de tejidos blandos. ¿Ok? Entonces, hay equipos a nivel comercial, voy a decir algunas marcas, Seca maneja algún equipo que a nivel comercial puede funcionar, que nos dan esta interpretación, pero bueno, hay algunos software que se pueden usar si tenemos el valor de resistencia y reactancia, lo podemos sacar en ese software. Desafortunadamente, tendríamos que tener un equipo con electrodos mano-pie para poder tener, me voy para atrás, equipos electrodo mano-pie, para tener los valores de resistencia y de reactancia, ¿sí? Estos de acá, que son los que normalmente se utilizan en investigación, para poder sacar ese análisis de los vectores y el ángulo de fase. Hay algunos equipos que sí nos los da. Pero estos, los más comerciales, no nos dan ese valor. ¿Ok? Entonces, la bioimpedancia eléctrica es una técnica muy usada, solo hay que seguir, como en todos los equipos, un protocolo de valoración, sobre todo cuidando la hidratación, condiciones propias como hacer la valoración después de hacer ejercicio, no nos funciona, si hay algún proceso de deshidratación no nos va a servir la composición corporal, pero sí nos puede servir para medir sobre todo la retención hídrica o sobrecarga hídrica de un paciente. Ya para finalizar, como conclusiones, el índice de masa corporal solo hace una relación entre peso y talla, que tiene un valor importante de ser un indicador muy simple, un indicador que nos puede servir para una población, pero en ciertas condiciones hospitalarias, en condiciones de deporte, puede tener una o puede tener una interpretación muy limitada. El tejido adiposo funciona como un órgano endocrino, y no solamente el tejido adiposo, también el tejido musculoesquelético, y que cada uno de ellos tiene ciertas funciones a nivel corporal que tienen relación incluso. El exceso de tejido adiposo y la reducción de la masa libre de grasa tienen relación con la salud de las personas. Les podemos dar interpretación a partir de esto que vimos y de otras cosas que por tiempo no pudimos ver, y que existen diversos métodos para estimar la composición corporal. Todos tienen pros, todos tienen contras. El chiste es conocer el método, trabajarlo, saber las limitaciones que tienen, saber la técnica, y todo para poder tener una muy buena interpretación, ¿no? Y pues igual les comento que si les interesa el tema, esta empresa antropométrica va a dar un diplomado en composición corporal y metabolismo energético, y que pudieran pedir información a partir de ese correo electrónico o entrar a la página, y que definitivamente es un diplomado que se va a ver cosas relacionadas con esto que abordé y muchas otras cosas más. Y que si es un tema que les apasiona y que tienen interés, pues definitivamente puede ser una opción para poder estudiar, ¿no? Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues ahora sí, si desean, podemos hacer Gracias, las gracias, preguntas. Fer. Por cuestiones de tiempo, realmente tenemos limitaciones para las preguntas, pero si quieres, aquí te leo las preguntas que una chica nos hizo. Dice, perdón. Lo comento aquí, dice, para que tengamos un dato práctico en la clínica, ¿en cuánto tiempo se ven cambios derivados de intervenciones dietéticas y ejercicio para ser medidos en el consultorio? ¿Y cuáles son los indicadores más sensibles a esas intervenciones? Mira, todo va en función de los objetivos que tenga la persona. Si es una persona que quiere bajar de peso, eh, tú en una semana puedes ver un resultado de disminución de grasa corporal. Pero si es una persona que está buscando aumentar masa muscular, el aumento de este tejido influye en muchos factores, que no solamente es darle más energía.
influye el estímulo de carga que le estén dando a nivel de trabajo físico, genética, si hay un consumo de fármacos. Hay muchos elementos que van a hacer que aumente la masa muscular. Entonces, pues los resultados van a ser muy diferentes. En mi práctica, yo conforme van a la consulta cada quincena, yo les puedo hacer una valoración de bioimpedancia eléctrica y voy a ver resultados de disminución de tejido graso. Pero si es una persona que está aumentando masa muscular y le hago antropometría, por decirlo de alguna manera, otra técnica que podemos utilizar, yo se la hago cada mes, porque así voy a ver mejores resultados en ese aumento de masa muscular que está buscando. Entonces, sí depende de la persona, si a la persona le estás aumentando más energía, es una persona joven, los resultados van a ser rápidos. Si es una persona que está empezando a aumentar masa muscular, va a haber un progreso muy rápido. Pero si es una persona que ya está trabajada, ya llega con un porcentaje de masa muscular pegado al 50% y quiere subir más, definitivamente el progreso va a ser mínimo, porque tenemos todos un tope biológico de crecimiento de masa muscular. Entonces las personas ya culturistas ya están en su tope biológico. En muchas ocasiones, como ya no ven resultados, recurren Ya. al consumo de fármacos para ver ese resultado, ¿no? A ver, tenemos otra. Carlos Camacho pregunta, yo trabajo en deporte y aplico métodos Isaac, pero en área clínica, ¿recomienda seguir usando antropometría o la bioimpedancia por comodidad? ¿Y qué tanta es la variabilidad entre estas formas de evaluación, tomando en cuenta el ETM de cada evaluador? ¿Es más segura la bioimpedancia por automatización? Pues mira, yo también he estado muchos años utilizando la técnica de antropometría por método Isaac. Yo te recomendaría que la valoración la vayas a hacer en función de las capacidades que tú tengas. ¿Sabes qué? No tengo ningún equipo de bioimpedancia, no tengo la posibilidad de comprarlo y tengo mi equipo de antropometría. Haz antropometría. Estoy en un hospital y el paciente no se puede parar, el paciente está en terapia intensiva y necesitas ver un progreso, pues busca otro equipo que tú puedas hacer o una valoración muy rápida con una circunferencia de pantorrilla, una circunferencia de brazo relajado. No quieras aplicarle un protocolo completo. Entonces, todo va en función del tipo de paciente. Todas las técnicas que nosotros podamos tener en la literatura tienen pros y tienen contras. Yo, en lo personal, me he topado con gente que dice que la antropometría es lo mejor del mundo, ¿sí? Que no hay nada mejor que eso. Y otros que me dicen que la bioimpedancia es lo mejor del mundo. Entonces, ninguna es mejor que otra. Todas tienen pros, contras y vamos a aplicarlas en función de las necesidades que tengamos. Yo, en mi práctica, en el consultorio, hago bioimpedancia en ciertos pacientes y en otros hago antropometría en ciertos pacientes. Si estuviera en un hospital y tuviera la posibilidad de tener un equipo electrodos mano-pie, utilizaría el electrodos mano-pie porque me da otros indicadores que en el paciente hospitalizado me pueden servir. ¿Okay? Y la, ok. Entonces todo va en función de las condiciones que tú tengas y del tipo de paciente que vayas a estar atendiendo. Ok. Si dice César Abdías, ¿cuál es el equipo para obtener los METs y cómo se interpretan? Bueno, ese es otro tema, pero en el caso de los Mets, eh, hay equipos que, sobre todo las bandas sin fin, he visto que manejan Mets. Equipos eh, por ejemplo, de calorimetría, yo no he visto alguno que tenga el concepto de Mets. Algunos equipos ya muy sofisticados sí los tienen, pero uno muy convencional que tú puedas tener, no lo vas a encontrar. Los METs, ¿qué son? Es un equivalente calórico o un equivalente de consumo de oxígeno. Un MET se supone que es lo que tú consumes de oxígeno en un estado en reposo, ¿ok? Y ese consumo de oxígeno tiene una relación directa con el gasto calórico. Entonces, en la literatura tú puedes encontrar lista de actividades físicas que tienen cierto consumo de oxígeno y por lo tanto ciertos METs. Por Ok. ejemplo, jugar fútbol te puede representar 3 METs, que representaría el consumo de oxígeno de 3 veces lo que tú estás en reposo. Entonces, un MET equivale a kilocalorías por kilogramo de peso por minuto. Entonces, ahí tú tendrías que tener esos 3 elementos.
cuánto pesa la persona, cuántos minutos de actividad física tiene y qué deporte está haciendo, porque en esa lista así va a aparecer, está en la gran mayoría de las listas, ¿no? De los deportes, mejor dicho. Entonces, Bueno, en ciertos METs van a representar cierto consumo calórico. Y eso es lo que tú vas a aumentarle o le vas a sumar al gasto energético basal, al efecto térmico de los alimentos, y normalmente se utilizan para actividad física. Entonces, un equipo tal cual que te haga determinación de METs, hasta el momento, así muy exacto, no, yo no he visto ciertos equipos eh, ya muy sofisticados los pueden dar, pero están haciendo una prueba de esfuerzo, tal cual, y ahí se hace determinación de consumo de oxígeno y salen los METs para esa prueba de esfuerzo que se está haciendo, pero sería mejor sacarlo de manera manual. bueno, pues le agradecemos mucho a Fernando la presencia aquí. De todos modos, Fer, no sé si quieras poner en el chat tu correo porque como se está grabando la sesión, por si alguien quisiera volver a verla, tú tendrías el link para enviárselas. Claro, claro Entonces, que si sí. nos compartes ahí tu correo, por favor. Sí, Les claro. Sí. agradecemos a todos su presencia y nada más les recordamos que el próximo jueves, creo que te están haciendo otra pregunta, Fer, si quieres contestarla en Sí, el... sí, El sí, sí. próximo jueves tendremos el último, es 14 de mayo, no es 14 de abril, Ángel. El próximo jueves tenemos el último seminario de esta serie a la misma hora. Es jueves 14 de mayo, no es jueves 14 de abril. Creo que Ángel se quedó en el mes pasado. De todos modos, les vamos a hacer llegar, lo vamos a promocionar en el Face y por redes. Y los que quisieran pues estar presentes, el tema lo vamos a confirmar mañana y apenas los tengamos, bueno, pues se los hacemos llegar. Muchas gracias a Ángel por siempre asistirme en estas cuestiones que son un misterio luego para mí. Y muchas gracias, Fer, por estar aquí. Nada, al contrario, gracias por la Gracias, invitación y gracias, estamos pendientes. Muchas gracias. gracias a todos. Buenas tardes, buen Bu- provecho. Buenas tardes.